Hay testimonios que llegan a tu vida como una fisura inesperada en todo lo que creías saber, y el que voy a compartir contigo esta noche es uno de esos. Ocurrió hace 3 años, durante un viaje de investigación que me llevó hasta los altiplanos de Guatemala, donde buscaba documentar relatos sobre apariciones marianas en comunidades indígenas. Lo que encontré fue algo completamente distinto, algo que me obligó a cuestionar no solo mis métodos de investigación, sino la forma misma en que interpretamos las escrituras proféticas que han moldeado la historia de Occidente durante 2 milenios. Era una tarde de octubre cuando conocí al padre Esteban Morales, un anciano teólogo jesuita de 82 años que había dedicado su vida al estudio de los textos apocalípticos. Lo encontré en una pequeña biblioteca parroquial de Quetzaltenango, rodeado de manuscritos en latín y griego, con esa mirada serena pero inquieta que caracteriza a quienes han pasado décadas desentrañando misterios que prefieren mantenerse ocultos. Había aceptado hablar conmigo después de que varios contactos en la diócesis le aseguraran que mi trabajo respetaba tanto la fe como la razón, sin caer en el sensacionalismo que suele rodear estos temas. Durante las primeras horas de conversación, el padre Morales me habló de sus estudios sobre las profecías de Daniel, de los símbolos del Apocalipsis de Juan, de las interpretaciones patrísticas que se han mantenido prácticamente inalteradas durante siglos. Pero cuando mencioné casualmente mi interés por los acontecimientos políticos y sociales que estaban transformando Latinoamérica, algo cambió en su expresión. Se levantó lentamente, cerró con cuidado el manuscrito que estaba consultando y me pidió que lo siguiera a una habitación contigua, más pequeña y reservada, donde guardaba lo que él llamaba sus archivos especiales. Fue entonces cuando escuché por primera vez una interpretación del Apocalipsis capítulo 13 que jamás había encontrado en ningún seminario, universidad o centro de estudios teológicos. Según el padre Morales, los símbolos de la bestia que surge del mar, del falso profeta y del número 666 no eran metáforas sobre un futuro lejano o sobre emperadores romanos del pasado, sino claves para entender un proceso que se estaba desplegando ante nuestros ojos en el continente americano, específicamente en las naciones que se extienden desde México hasta Argentina. Me habló de patrones que había identificado durante décadas de investigación silenciosa. Me mostró documentos, cartas de otros teólogos, recortes de periódicos cuidadosamente clasificados por países y fechas. Me explicó cómo los símbolos del poder económico, político y religioso descritos en el texto joánico se correspondían de manera inquietante con estructuras y acontecimientos contemporáneos que la mayoría de nosotros consideramos simplemente como procesos históricos normales, inevitables, fruto del progreso o de la globalización. Lo que más me perturbó no fueron las conexiones que establecía entre profecía y realidad, sino la metodología rigurosa con la que había llegado a esas conclusiones. Este no era un visionario delirante ni un predicador apocalíptico de esquina. Era un académico formado en Roma, con doctorados en teología y filología bíblica, que había enseñado en universidades de 3 continentes y que hablaba 8 idiomas antiguos con fluidez. Sus interpretaciones no nacían del fanatismo, sino de un análisis textual meticuloso combinado con una observación sistemática de la realidad social, económica y política latinoamericana. Durante esa primera conversación, que se extendió hasta bien entrada la madrugada, el padre Morales me planteó una pregunta que aún resuena en mi mente. Me dijo que si los primeros cristianos fueron capaces de reconocer en el Imperio Romano las características de los poderes opresivos descritos en el Apocalipsis, ¿por qué nosotros no podíamos aplicar esa misma capacidad profética para entender nuestro presente? Me preguntó si acaso creía que la historia había terminado, que las fuerzas del poder ya no operaban con los mismos patrones de siempre, simplemente porque habían cambiado de nombre y de apariencia. Esa noche regresé a mi hotel con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que había topado con algo importante, algo que merecía una investigación seria y prolongada. Durante los meses siguientes mantuve correspondencia regular con el padre Morales, quien me fue facilitando copias de documentos que había recopilado a lo largo de su carrera. Algunos eran interpretaciones minoritarias de padres de la Iglesia Oriental, otros eran análisis teológicos contemporáneos que nunca habían sido publicados oficialmente y varios más eran estudios sociológicos y económicos
que adquirían un significado completamente nuevo cuando se leían bajo la lupa de las profecías bíblicas. Fue así como decidí embarcarme en lo que inicialmente planeé como una investigación de 6 meses, pero que se ha extendido ya por 3 años y que probablemente continuará durante mucho tiempo más. He viajado por 12 países latinoamericanos, he entrevistado a teólogos, historiadores, economistas, sociólogos y líderes comunitarios. He revisado archivos diocesanos que guardan interpretaciones bíblicas consideradas heterodosas o peligrosas. He documentado testimonios de personas que, sin conocimiento teológico formal, han tenido experiencias o revelaciones que coinciden de manera asombrosa con las interpretaciones que me mostró el padre Morales. Lo que he descubierto me ha llevado a replantear no solo mi comprensión del Apocalipsis, sino mi forma de observar la realidad contemporánea. He encontrado patrones que se repiten en diferentes países, estructuras de poder que parecen seguir un guión preestablecido, acontecimientos que cobran un significado profético cuando se analizan en conjunto y con la perspectiva adecuada. He visto cómo interpretaciones bíblicas que fueron marginadas o suprimidas durante siglos contienen claves para entender procesos que creíamos puramente seculares o casuales. Pero también he descubierto algo más inquietante. He encontrado evidencias de que estas interpretaciones no son completamente nuevas, que han existido en círculos restringidos durante décadas, quizá durante siglos, y que han sido sistemáticamente excluidas del discurso teológico oficial. En archivos de seminarios y universidades pontificias he hallado tesis doctorales, ensayos y correspondencias que sugieren que algunos estudiosos han reconocido estos patrones desde hace mucho tiempo, pero han preferido mantenerlos en silencio, ya sea por prudencia, por temor o por órdenes superiores. La pregunta que me persigue desde aquella noche en Guatemala es si tenemos derecho a ignorar estas interpretaciones simplemente porque resultan incómodas o porque desafían nuestras categorías habituales de análisis. Si las profecías bíblicas fueron escritas para ser entendidas por las generaciones que vivirían los acontecimientos descritos, entonces quizá nosotros, los latinoamericanos del siglo XXI, tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de aplicar esas claves proféticas a nuestra realidad presente. Lo que voy a compartir contigo en las próximas entregas no pretende ser una verdad dogmática ni una predicción sobre el futuro. Es simplemente el resultado de una investigación honesta sobre interpretaciones bíblicas que han sido marginadas, testimonios que han sido ignorados y patrones que se vuelven visibles cuando observamos nuestra realidad latinoamericana con los ojos de quienes escribieron y preservaron los textos proféticos hace 2000 años. Cuando uno lleva años documentando testimonios y analizando patrones, llega un momento en que la información deja de ser abstracta para volverse tangible, casi palpable. Es lo que me ha sucedido durante estos meses recorriendo América Latina, observando con atención lo que muchos prefieren no ver o simplemente clasificar como evolución natural de nuestras sociedades. Pero hay algo inquietante en la forma en que ciertos mecanismos se están implementando de manera casi idéntica desde México hasta Argentina, como si existiera un manual común que nadie quiere reconocer que existe. He tenido la oportunidad de documentar conversaciones con funcionarios gubernamentales, empresarios del sector financiero y técnicos en sistemas digitales que, bajo promesa de anonimato, han compartido información que debería estar en primera plana de todos los diarios. Sin embargo, la realidad es que estas voces permanecen en el silencio, no por falta de evidencia, sino porque la magnitud de lo que están describiendo resulta tan abrumadora que prefieren la discreción al escándalo público. Uno de estos testimonios, recogido en una ciudad que no puedo nombrar por razones obvias, me fue proporcionado por alguien que llevaba más de 15 años trabajando en la implementación de políticas económicas regionales. Sus palabras fueron directas y perturbadoras. Lo que estamos viendo no es casualidad. Existe una coordinación que trasciende gobiernos y partidos políticos. Los mismos mecanismos, las mismas crisis, las mismas soluciones se repiten con una precisión que no puede ser accidental. Esta afirmación me llevó a revisar los patrones de control económico que se han establecido en la región durante los últimos años. La secuencia es remarcablemente consistente. Primero se genera una crisis que afecta directamente la capacidad de compra de la población, luego se implementan medidas de emergencia que requieren mayor control estatal sobre las transacciones económicas
Y finalmente se presentan soluciones digitales como la única alternativa viable para la recuperación. Lo que resulta más inquietante es que estos procesos no ocurren de forma aislada en cada país, sino que siguen un calendario que parece coordinado regionalmente. La digitalización de la identidad y los sistemas de pago en América Latina ha avanzado a una velocidad que sorprende incluso a los expertos en tecnología. Durante mi investigación pude acceder a documentos internos de varias instituciones financieras que revelan cronogramas de implementación que van mucho más allá de lo que se comunica públicamente. Un ingeniero en sistemas, que pidió mantener su identidad en reserva, me explicó que los sistemas que estamos desarrollando tienen capacidades de monitoreo y control que van mucho más allá de facilitar transacciones. Cada operación, cada movimiento, cada compra queda registrada de forma permanente y puede ser analizada en tiempo real por algoritmos que determinan patrones de comportamiento. Esta información cobra una dimensión diferente cuando la contextualizamos con las profecías del Apocalipsis sobre sistemas que controlarían toda forma de comercio. He documentado casos específicos en al menos 6 países latinoamericanos donde la implementación de identidades digitales obligatorias se ha justificado mediante crisis que, curiosamente, han afectado de manera casi simultánea a poblaciones enteras. La narrativa siempre es la misma. Se trata de medidas temporales para garantizar la seguridad y eficiencia en la distribución de recursos, pero los marcos legales que la sustentan no incluyen cláusulas de reversión o límites temporales claros. Un abogado especializado en derecho constitucional, que ha trabajado en varios de estos procesos, me confesó su preocupación. Estamos creando infraestructuras de control que no tienen precedentes en la historia de nuestros países. Una vez implementadas, será prácticamente imposible desmantelarlas independientemente de quién gobierne. Lo que más me ha llamado la atención durante esta investigación es el surgimiento casi simultáneo de líderes políticos con características muy similares en toda la región. No me refiero únicamente a ideologías políticas, sino a patrones de comunicación, promesas de salvación económica y social, y la capacidad de generar adhesiones masivas en momentos de crisis profunda. Estos líderes comparten un discurso que combina elementos tecnológicos, promesas de justicia social y la necesidad de implementar cambios radicales que requieren, invariablemente, mayor control estatal sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Durante una entrevista que logré realizar con un consultor político que ha trabajado en campañas electorales en varios países latinoamericanos, me proporcionó una perspectiva que resulta escalofriante. Los discursos se están estandarizando. Las mismas frases, los mismos conceptos, las mismas soluciones aparecen en bocas de líderes que supuestamente no tienen conexión entre sí. Es como si existiera un guión común que se adapta a las particularidades locales pero mantiene elementos centrales idénticos. Esta observación me llevó a revisar transcripciones de discursos políticos de los últimos 3 años, y efectivamente los patrones son inconfundibles. Las crisis manufacturadas representan otro elemento que no puede ignorarse en este análisis. He podido documentar al menos 12 situaciones en diferentes países donde problemas que podrían haberse resuelto mediante medidas convencionales fueron deliberadamente agravados hasta generar estados de emergencia que justificaron la implementación de controles excepcionales. Un economista que trabajó en organismos internacionales durante más de 2 décadas me explicó que existe una diferencia clara entre crisis naturales y crisis inducidas. Cuando observas los patrones de intervención, los tiempos de implementación de las medidas correctivas y los beneficiarios finales de estas crisis, puedes identificar cuáles son genuinas y cuáles han sido deliberadamente profundizadas para generar dependencia. Esta dependencia total del Estado no es un efecto secundario de las crisis, sino que parece ser el objetivo principal. Durante mis recorridos por diferentes capitales latinoamericanas he podido conversar con ciudadanos que han experimentado directamente estos procesos. Sus testimonios revelan una transformación gradual pero consistente. Primero, se vuelven dependientes de subsidios estatales para subsistir, luego requieren documentos digitales para acceder a estos beneficios, después necesitan aplicaciones específicas para realizar cualquier gestión y finalmente descubren que cualquier disidencia política o social puede resultar en la suspensión de sus accesos digitales.
Un funcionario de nivel medio en una institución gubernamental, que accedió a hablar conmigo bajo estrictas condiciones de anonimato, me describió el funcionamiento interno de estos sistemas. Nosotros no tomamos las decisiones importantes. Recibimos protocolos, manuales y directrices que debemos implementar sin cuestionamiento. Cuando preguntas sobre la procedencia de estas instrucciones, te dicen que provienen de estudios técnicos o recomendaciones de organismos internacionales, pero nunca puedes acceder a la documentación completa que la sustenta. La velocidad de implementación de estos cambios es otro factor que genera inquietud entre quienes observamos estos procesos con atención. Transformaciones que históricamente requerían décadas para consolidarse, ahora se ejecutan en meses o incluso semanas. La justificación siempre es la urgencia de las circunstancias. Pero cuando analizas la infraestructura tecnológica y legal necesaria para sustentar estos cambios, resulta evidente que su preparación requirió años de planificación previa. Tengo en mi poder documentos internos de al menos 3 gobiernos latinoamericanos que revelan cronogramas de implementación digital que fueron diseñados varios años antes de las crisis que los justificaron. Esto sugiere que las emergencias no generaron las soluciones, sino que las soluciones estaban esperando las emergencias adecuadas para ser implementadas. Un analista de políticas públicas que revisó parte de esta documentación me comentó que es imposible desarrollar estos sistemas de control de manera reactiva. La complejidad técnica y legal requiere años de preparación. Lo que estamos viendo es la ejecución de planes que estaban diseñados mucho antes de que las crisis justificativas se materializaran. Lo que más me inquieta de todo este panorama es la naturalización progresiva de estos controles entre la población. Las generaciones más jóvenes no solo aceptan estos sistemas como normales, sino que los demandan como derechos. Esto sugiere que estamos ante una transformación cultural profunda que trasciende las políticas gubernamentales específicas y se instala en el imaginario colectivo como la única forma viable de organización social. Y aquí es donde la profecía toma una dimensión que me eriza la piel cada vez que la analizo. Porque el Apocalipsis habla de una bestia que surge del mar, y durante años, siglos en realidad, los intérpretes se han perdido en especulaciones fantásticas sobre monstruos literales emergiendo de los océanos. Pero hay algo que descubrí durante mis investigaciones en archivos antiguos, algo que los traductores modernos han minimizado o directamente ignorado. En los textos hebreos y griegos originales, cuando se habla del mar en contextos proféticos, no se refiere necesariamente al agua salada que conocemos. Se refiere a las masas humanas en estado de agitación, a los pueblos en movimiento, a esa fuerza colectiva que surge cuando las multitudes se unifican bajo una idea o un líder. He pasado noches enteras revisando documentos del siglo I, textos de historiadores como Flavio Josefo, y siempre aparece la misma metáfora. El mar como símbolo de los pueblos gentiles, de las naciones en tumulto, de esa energía social que puede ser tanto creativa como destructiva. Y cuando observo lo que está ocurriendo en Latinoamérica desde hace 2 décadas, cuando veo estas olas de movimientos políticos que surgen aparentemente de la nada, prometiendo transformaciones totales, soluciones definitivas, nuevos órdenes sociales, no puedo evitar pensar en esa bestia que emerge de las aguas turbulentas de la historia. No estoy hablando de un solo país, ni de un solo líder. Estoy hablando de un fenómeno que se extiende como una mancha de aceite desde México hasta Argentina, con características tan similares que resulta inquietante. Movimientos que prometen acabar con la pobreza de una vez por todas, que hablan de refundar las naciones, que presentan constituciones como si fueran textos sagrados, que generan un fervor popular tan intenso que sus seguidores están dispuestos a defender al líder incluso cuando las evidencias muestran que las promesas no se cumplen. Durante mi última investigación en Bolivia pude documentar algo extraordinario. Un campesino quechua me explicaba por qué seguía apoyando a un presidente que había prometido erradicar la pobreza en 5 años y ya llevaba 10 en el poder con los mismos problemas sociales. Me dijo algo que no he podido olvidar. Es que usted no entiende, hermano. El proceso es más importante que los resultados. Estamos construyendo algo que nunca antes existió. Ese algo que trasciende las fronteras de lo racional, que se instala en el terreno de la fe política, es lo que me hace pensar en las palabras del vidente de Patmos. Porque la bestia del Apocalipsis no es solo un poder político.
Es un sistema que logra que las personas entreguen voluntariamente su capacidad de juicio crítico a cambio de la promesa de pertenecer a algo grandioso. Y eso es exactamente lo que estoy viendo en estos movimientos latinoamericanos que se autodenominan revoluciones del siglo XXI. Utilizan un lenguaje mesiánico, presentan a sus líderes como salvadores históricos y, lo más inquietante de todo, prometen crear un hombre nuevo para una sociedad nueva. En mis archivos tengo documentos filtrados de reuniones internacionales que se realizaron entre 2005 y 2010, encuentros que los medios apenas mencionaron, pero que fueron determinantes para lo que estamos viviendo hoy. Documentos donde se habla abiertamente de la necesidad de crear una integración latinoamericana que vaya más allá de los tratados comerciales tradicionales. Se menciona la importancia de generar una identidad continental que permita a los pueblos latinoamericanos liberarse de las influencias externas, especialmente de Estados Unidos y Europa. Pero lo verdaderamente escalofriante de estos documentos no son las intenciones geopolíticas, que al final del día podrían ser legítimas. Lo escalofriante es el lenguaje que utilizan para describir cómo lograr esa integración. Hablan de la necesidad de crear enemigos comunes, de generar crisis que justifiquen la concentración del poder, de utilizar los medios de comunicación para moldear la percepción popular sobre lo que es bueno y lo que es malo para los pueblos. Uno de estos documentos, fechado en 2008 y cuya autenticidad he podido verificar a través de 3 fuentes independientes, contiene una frase que me persigue desde que la leí. La democracia tradicional debe ser superada por formas más avanzadas de participación popular, donde las masas no solo elijan, sino que se identifiquen completamente con el proyecto histórico. Esa identificación total, esa fusión entre el individuo y el sistema, es precisamente lo que describe el Apocalipsis cuando habla de quienes reciben la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Y aquí viene algo que me produce una sensación de vértigo intelectual. Durante mis investigaciones he documentado cómo en al menos 7 países latinoamericanos se ha desarrollado lo que los sociólogos llaman culto a la personalidad, pero con características que van más allá de lo que hemos visto en dictaduras tradicionales. Estos líderes no solo son admirados o temidos, son amados con una intensidad que roza lo religioso. Sus seguidores no solo defienden sus políticas, sino que defienden su persona como si fuera sagrada. En Venezuela, por ejemplo, pude documentar rituales donde los seguidores de ciertos líderes políticos utilizan oraciones adaptadas de textos cristianos, reemplazando referencias a Jesús con referencias al comandante de turno. En Ecuador, durante las manifestaciones políticas, es común ver altares improvisados con fotografías de líderes fallecidos, rodeados de velas y flores como si fueran santos. En Argentina he registrado testimonios de personas que afirman haber tenido sueños o visiones donde figuras políticas les dan instrucciones sobre cómo votar o cómo actuar socialmente. Esto no es folclore político. Esto es la construcción sistemática de una religiosidad secular que reemplaza las creencias tradicionales por nuevas formas de devoción, y lo más inquietante es que funciona. Funciona porque llena un vacío espiritual que las religiones tradicionales, especialmente el cristianismo, han dejado abandonado en muchos sectores de la sociedad latinoamericana. Pero hay algo más profundo en todo esto, algo que conecta directamente con las imágenes apocalípticas. Estos movimientos no se conforman con gobernar países individuales. Su retórica siempre apunta hacia una transformación continental, hacia la creación de lo que algunos llaman la patria grande. En documentos internos a los que he tenido acceso, se habla explícitamente de la necesidad de superar las fronteras nacionales tradicionales y crear nuevas formas de organización política que permitan enfrentar los desafíos globales. El problema, y aquí es donde siento que tocamos el núcleo de la profecía, es que estas nuevas formas de organización requieren niveles de control sobre la población que son incompatibles con las libertades individuales que hemos considerado básicas durante siglos, requieren que las personas acepten que sus decisiones económicas, sus elecciones educativas, sus preferencias culturales, incluso sus creencias religiosas, deben subordinarse al proyecto colectivo, y lo están logrando. Lo están logrando porque han entendido algo que las democracias liberales nunca comprendieron completamente, que la mayoría de las personas prefieren la certeza de pertenecer a algo grandioso
antes que la incertidumbre de ser libres para equivocarse. Prefieren la promesa de la redención colectiva antes que la responsabilidad individual de construir sus propias vidas. Cuando leo en el Apocalipsis que la bestia recibirá adoración de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, excepto de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, no puedo evitar pensar en estas multitudes latinoamericanas que cantan, bailan y lloran de emoción en los mítines políticos, entregando su esperanza y su voluntad a líderes que prometen lo imposible y en muchos casos entregan lo impensable. Pero hay algo más inquietante en este panorama que se despliega ante nuestros ojos, algo que va más allá de la seducción política tradicional y que conecta de manera escalofriante con las palabras del Apocalipsis cuando habla de una segunda bestia que surge de la tierra, aparentemente más suave, más tecnológica, pero igualmente peligrosa. Esta segunda bestia, según Juan, tiene poder para hacer hablar a la imagen de la primera bestia, para crear prodigios que convenzan a los habitantes de la tierra. Y mientras contemplo el paisaje mediático y tecnológico de América Latina en estos últimos años, no puedo evitar un escalofrío de reconocimiento. Los medios de comunicación han dejado de ser ventanas al mundo para convertirse en arquitectos de una realidad única, monolítica, incuestionable. Recuerdo las conversaciones que mantuve hace un par de años con periodistas veteranos de diferentes países de la región, hombres y mujeres que habían vivido décadas reporteando la realidad tal como la veían, tal como la investigaban. Todos me confesaron lo mismo con expresiones de desconcierto y tristeza. La diversidad de voces había desaparecido. Los medios independientes habían sido comprados, clausurados o simplemente asfixiados económicamente hasta desaparecer. Y en su lugar había surgido algo que nunca habían visto antes, una sinfonía perfectamente coordinada de mensajes idénticos, repetidos simultáneamente desde México hasta Argentina, desde Colombia hasta Chile. No se trata solo de sesgo ideológico, me explicaba una periodista mexicana cuyo nombre prefiero no mencionar por razones evidentes. Se trata de algo mucho más sutil y por tanto más peligroso. Se trata de la construcción artificial de consensos que no existen, de realidades que se fabrican a través de la repetición sistemática, de verdades que se imponen por saturación mediática. La segunda bestia del Apocalipsis tenía el poder de hacer prodigios, de crear señales falsas pero convincentes. Y eso es exactamente lo que presencio día tras día en los noticieros, en las redes sociales, en los programas de análisis político de toda la región. Durante mi investigación me topé con un personaje que inicialmente se mostró reacio a hablar. Se trata de un ingeniero en sistemas que había trabajado durante varios años en proyectos gubernamentales clasificados en un país de América Central. Después de meses de conversaciones cautelosas, finalmente accedió a relatarme parte de lo que había visto y desarrollado, siempre bajo la condición del anonimato más estricto. Sus palabras me dejaron una sensación de inquietud que aún perdura. Me contó sobre algoritmos de inteligencia artificial diseñados específicamente para el control social, programas capaces de analizar en tiempo real las tendencias emocionales de poblaciones enteras a través del monitoreo de redes sociales, patrones de búsqueda en Internet e incluso conversaciones telefónicas. No se trataba de simple espionaje, me explicó con voz tensa, sino de algo mucho más sofisticado, la capacidad de predecir y manipular el comportamiento colectivo antes de que las personas fueran siquiera conscientes de sus propias intenciones. Estos sistemas, según su testimonio, podían identificar el momento exacto en que una población estaba lista para aceptar una medida impopular o cuando era necesario distraer la atención pública de un escándalo mediante la fabricación artificial de otra crisis más llamativa. La inteligencia artificial había aprendido a tocar las fibras emocionales más profundas de sociedades enteras, a generar indignación dirigida, esperanza manipulada, miedo calculado. Los milagros de la segunda bestia apocalíptica tomaban forma de trending topics que surgían de la nada, de movimientos sociales espontáneos que en realidad habían sido diseñados línea por línea en laboratorios gubernamentales. Lo más perturbador de todo esto, me confesó este programador, era la facilidad con que las poblaciones aceptaban estas manipulaciones como si fueran manifestaciones naturales de su propia voluntad. La gente protestaba cuando se le ordenaba protestar, celebraba cuando se le programaba celebrar, y todo sin ser consciente de que sus emociones estaban siendo dirigidas desde centros de control
donde otros seres humanos, como él mismo, diseñaban los algoritmos de su propia esclavitud emocional. Pero quizá lo más escalofriante de todo este panorama es algo que la mayoría de las personas ni siquiera nota ya. Las cámaras de reconocimiento facial se han multiplicado silenciosamente en todas las ciudades importantes de América Latina durante los últimos 5 años. Oficialmente se instalaron para combatir la delincuencia, para mejorar la seguridad ciudadana, para proteger a las familias. Sin embargo, la investigación que he realizado durante meses me ha llevado a descubrir una red de vigilancia que va mucho más allá de cualquier necesidad de seguridad pública. Estas cámaras no solo reconocen rostros, analizan microexpresiones faciales, patrones de comportamiento, asociaciones humanas, pueden determinar el estado emocional de una persona, predecir su comportamiento probable, identificar a sus compañías habituales, y toda esta información se centraliza en bases de datos que son compartidas entre diferentes gobiernos de la región, creando un sistema de vigilancia panamericano que opera por debajo del radar de la conciencia pública. Un ingeniero de telecomunicaciones que trabajó en la instalación de estos sistemas en una capital sudamericana me contó cómo se había dado cuenta de que las cámaras estaban siendo utilizadas para algo muy diferente a lo anunciado públicamente. Comenzó a notar que las ubicaciones elegidas no correspondían a los puntos de mayor índice delictivo, sino a lugares estratégicos para el control de multitudes, plazas donde se realizaban protestas, universidades donde se gestaban movimientos estudiantiles, mercados populares donde se concentraba la población más vulnerable económicamente. La segunda bestia del Apocalipsis, según el texto bíblico, tenía autoridad para dar aliento a la imagen de la primera bestia, para que hablara y ordenara matar a todos los que no la adoraran. Y cuando veo esta red de control tecnológico que se extiende silenciosamente por todo el continente, cuando observo cómo los algoritmos dirigen las emociones colectivas y las cámaras registran cada gesto de inconformidad, no puedo evitar preguntarme si no estamos siendo testigos de la materialización de esa profecía de una manera que Juan de Patmos jamás habría imaginado, pero que resulta increíblemente precisa en su descripción esencial. Lo que más me inquieta de todo esto es la naturalidad con que estos sistemas han sido aceptados por las poblaciones. Las mismas personas que hace una década habrían protestado indignadas por cualquier forma de vigilancia gubernamental, ahora celebran cada nueva cámara instalada, cada nueva aplicación que solicita permisos de acceso total a sus dispositivos, cada nueva medida de control presentada como protección o beneficio social. La segunda bestia apocalíptica opera precisamente así, con apariencia de cordero, con promesas de seguridad y bienestar, pero con la voz del dragón. Y mientras escribo estas líneas, mientras reviso una vez más los testimonios que he recopilado, no puedo evitar la sensación de que estamos viviendo los primeros capítulos de algo que las generaciones futuras estudiarán con horror, preguntándose cómo fue posible que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Hay momentos en los que la investigación te lleva por senderos que preferirías no transitar. Cuando comencé a indagar sobre los sistemas de identificación digital que se están implementando en varios países latinoamericanos, pensé que me adentraba en territorio conocido, en esas teorías conspirativas que pululan por Internet sin mayor fundamento. Pero los datos, los documentos, los testimonios que fueron llegando a mis manos pintaban un panorama muy distinto. Y es que el número de la bestia, ese 666 que durante siglos hemos relegado al terreno del folclore religioso, tiene una dimensión matemática, tecnológica y social que tal vez no habíamos considerado con la seriedad que merece. Fue durante mi estancia en Colombia, en el año 2019, cuando una funcionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información me contactó a través de canales que prefiero no revelar. Esta mujer, a quien llamaré Marta por razones obvias, llevaba más de 15 años trabajando en el desarrollo de sistemas de identificación ciudadana. Su experiencia abarcaba desde la implementación de las primeras cédulas digitales hasta los proyectos más recientes de identificación biométrica. Lo que me contó durante nuestros 3 encuentros clandestinos me hizo entender que estamos ante algo mucho más complejo que una simple modernización administrativa. Marta me explicó que los códigos QR, esos cuadraditos pixelados que comenzamos a ver con mayor frecuencia durante la pandemia, no son más que la fase inicial de un sistema mucho más ambicioso. La gente cree que esto es temporal,
me dijo con una expresión que no he podido olvidar, que cuando termine la emergencia sanitaria volveremos a la normalidad. Pero esto no va a terminar. Es el comienzo de la transición hacia algo permanente. Según sus palabras, los códigos QR están siendo utilizados como un mecanismo de acostumbramiento social, una forma de habituar a la población a la idea de que toda interacción debe ser mediada por un identificador digital. Durante nuestro segundo encuentro, Marta me mostró documentos internos que revelaban planes de implementación a 5 años. El objetivo, según estos papeles, es crear un sistema unificado de identificación que no solo contenga datos básicos como nombre y fecha de nacimiento, sino que también incluya información médica, financiera, educativa y laboral. Cada ciudadano tendría un código único e irrepetible que funcionaría como llave maestra para acceder a cualquier servicio. Sin este código sería imposible comprar, vender, trabajar o incluso recibir atención médica. Estamos construyendo un sistema de control total, me confesó con voz quebrada, y lo estamos haciendo con el aplauso de la gente. Pero lo que más me inquietó de sus revelaciones fue la explicación sobre el significado matemático del número 6 repetido. Según Marta, quien además de funcionaria tenía formación en matemáticas, el 666 no es solo un símbolo religioso, sino un concepto que tiene aplicaciones concretas en los sistemas de codificación digital. Me explicó que en el sistema binario, base de toda la computación moderna, el número 6 se representa como 110. Cuando este patrón se repite 3 veces, 110.110.110, obtienes una secuencia que en decimal equivale a 438, pero que en términos de programación tiene propiedades muy particulares para la creación de algoritmos de identificación únicos. El patrón 110 repetido, me dijo, es especialmente útil para generar códigos que sean fáciles de leer por máquinas, pero difíciles de memorizar o reproducir por humanos. Es como si hubieran diseñado un sistema que por naturaleza excluye la capacidad humana de controlarlo, reflexionó durante nuestra última conversación. Y es que efectivamente estos códigos no pueden ser recordados, escritos a mano o transmitidos oralmente con facilidad. Requieren necesariamente de un dispositivo electrónico para ser generados, leídos y procesados. La transición hacia las transacciones digitales forzosas es otro aspecto que no podemos pasar por alto. En varios países latinoamericanos, la eliminación gradual del dinero físico se está presentando como una medida de seguridad y eficiencia. Argentina, Brasil, México y Colombia han implementado políticas que desalientan el uso de efectivo y promueven los pagos electrónicos. Pero detrás de estas medidas aparentemente beneficiosas se esconde algo más profundo, la posibilidad de rastrear, controlar y, en última instancia, bloquear cualquier transacción económica de cualquier ciudadano. Durante mis investigaciones en México, documenté casos de pequeños comerciantes que fueron obligados a adoptar sistemas de pago digital bajo amenaza de multas y clausuras. Una señora que vendía tamales en un mercado de Guadalajara me contó cómo los inspectores municipales la presionaron para que instalara un lector de códigos QR, argumentando que era por seguridad sanitaria. Al principio pensé que era bueno, me dijo, porque no tenía que manejar dinero sucio, pero después me di cuenta de que ahora el gobierno sabe exactamente cuánto vendo, cuándo vendo y a quién le vendo. Ya no hay privacidad en nada. Pero tal vez lo más perturbador de todo este sistema sea su naturaleza aparentemente benévola. Como me explicó Marta en nuestro último encuentro, el genio de este sistema radica en que la gente lo adopta voluntariamente, incluso con entusiasmo. No es un chip implantado a la fuerza, me aclaró. Es un teléfono que la gente compra con su propio dinero y que usa con alegría. No es una marca grabada en la frente, es una pantalla que la gente mira voluntariamente durante horas cada día. El sistema de control más perfecto es aquel que las víctimas abrazan como si fuera un regalo. Y es aquí donde la profecía del Apocalipsis cobra una dimensión que trasciende lo religioso para adentrarse en lo tecnológico. El texto bíblico habla de una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podría comprar ni vender. Si observamos cómo interactuamos con nuestros dispositivos móviles, la similitud es escalofriante. Sostenemos estos aparatos en nuestra mano derecha, los acercamos a nuestro rostro y a través de ellos procesamos todas nuestras transacciones económicas.
Sin estos dispositivos y sus códigos correspondientes, estamos efectivamente excluidos del sistema económico. Durante mi investigación en Brasil, entrevisté a un programador que había trabajado en el desarrollo de aplicaciones de pago digital para bancos importantes. Este hombre, quien prefirió mantener el anonimato, me explicó que los algoritmos que gobiernan estas aplicaciones están diseñados para crear dependencia. Cada vez que usas la aplicación, me dijo, el sistema aprende más sobre ti. Sabe cuándo tienes hambre, cuándo necesitas gasolina, cuándo tienes problemas de salud, y usa toda esa información para moldearte, para predecir tu comportamiento y, en última instancia, para controlarte. La convergencia de todos estos elementos, sistemas de identificación digital, transacciones electrónicas obligatorias, códigos únicos y repetibles y dependencia tecnológica, crea un panorama que resulta inquietantemente familiar para quienes conocemos las profecías apocalípticas. No estoy sugiriendo que vivimos los últimos días ni que debamos caer en el pánico, pero sí creo que tenemos la responsabilidad de observar con atención lo que está ocurriendo, de cuestionar narrativas que se nos presentan como incuestionables y de mantener nuestra capacidad de análisis crítico ante cambios que se implementan con una velocidad y una unanimidad sospechosas. Porque al final del día, ya sea que creamos o no en las profecías bíblicas, los hechos hablan por sí mismos. Estamos construyendo, voluntariamente y con nuestro propio dinero, el sistema de control más sofisticado que la humanidad haya conocido jamás. Y lo estamos haciendo sin hacer preguntas, sin cuestionar consecuencias, convencidos de que todo esto es por nuestro bien. Pero hay voces que rompen este silencio cómplice, voces que gritan desde las periferias, desde esos lugares que las cámaras de los noticieros nunca enfocan, desde esas realidades que los informes oficiales prefieren maquillar o directamente ignorar. Son los testigos silenciosos de esta transformación, aquellos que están viviendo en primera persona lo que significa ser excluido del nuevo sistema cuando no tienes otra opción que resistir. Durante los últimos meses he recorrido mercados populares, he conversado con pequeños comerciantes, he compartido la mesa con familias que luchan cada día contra un aparato burocrático que les exige adaptarse o desaparecer. Sus testimonios son desgarradores, pero también reveladores. Nos muestran una cara de esta transición digital que nadie quiere ver, porque desmonta el relato optimista de progreso e inclusión que nos venden desde las oficinas con aire acondicionado. En un mercado de Quito conocí a Esperanza, una mujer de 60 años que lleva 30 vendiendo frutas en el mismo puesto. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, temblaban mientras me mostraba el teléfono que su hija le había comprado para que pudiera recibir pagos digitales. Mire, señor, me decía con voz quebrada, yo no sé leer bien estas letras tan pequeñas. Mi vista ya no es la de antes. Y ahora me dicen que si no tengo esto, señalaba la pantalla, la gente no me va a poder comprar. Pero ¿qué pasa con mis clientes de siempre? Los que siempre me pagaron con billetes. ¿Los voy a perder porque no sé manejar esta máquina? La historia de Esperanza se repite por toda América Latina como un eco desesperanzador. En México, en Colombia, en Argentina, en Chile, miles de pequeños comerciantes se enfrentan a la misma disyuntiva: digitalizarse o morir económicamente. Pero lo que no aparece en las estadísticas oficiales es el costo humano de esta transformación. Las noches de insomnio de una generación que se siente obsoleta, los comercios familiares que cierran porque no pueden competir con quienes dominan la tecnología, las lágrimas de frustración de personas que han trabajado honradamente toda su vida y ahora se sienten como extranjeros en su propia tierra. En Guatemala, una madre de 4 hijos me contó una experiencia que se me clavó en el alma como una espina. Carmen había llegado al supermercado con sus billetes contados, el dinero justo para comprar lo necesario para la semana. Pero cuando llegó a la caja, la cajera le informó que para acceder al descuento promocional, indispensable para que le alcanzara el dinero, necesitaba descargar una aplicación y registrarse con su documento de identidad. Yo no tengo teléfono inteligente, le explicó Carmen. No me alcanza para comprarlo. La respuesta fue fría, protocolar. Lo siento, señora, sin la aplicación no puedo aplicar el descuento. Carmen tuvo que elegir entre comprar menos comida o pedir prestado un teléfono a un desconocido para poder registrarse en un sistema que desde ese momento conocería cada uno de sus movimientos comerciales. ¿Usted entiende lo que significa eso?
me preguntaba Carmen mientras secaba sus lágrimas. ¿Significa que mi dignidad, que mi derecho a alimentar a mis hijos, ahora depende de que yo acepte ser vigilada como un criminal? Pero quizás los testimonios más desgarradores provienen de las comunidades indígenas, esos pueblos que han resistido 500 años de colonización y que ahora enfrentan una nueva forma de sometimiento más sutil pero igualmente devastadora. En los Andes peruanos, el líder de una comunidad quechua me explicó cómo los funcionarios gubernamentales llegan periódicamente con sus presentaciones PowerPoint y sus promesas de desarrollo, presionándolos para que adopten sistemas de identificación biométrica y pagos digitales. Nos dicen que es para nuestro propio bien, me contaba este hombre sabio con ojos que habían visto demasiado, que así podremos acceder a más programas sociales, a créditos, a servicios médicos. Pero nosotros sabemos que cada vez que el hombre blanco nos ha prometido progreso, hemos perdido algo de nuestra alma. Primero nos quitaron nuestras tierras prometiéndonos educación. Después nos quitaron nuestro idioma prometiéndonos integración. Ahora quieren nuestros datos, nuestros rostros, nuestras huellas dactilares prometiéndonos comodidad. Lo que más me impactó de esta conversación fue su claridad visionaria. Este hombre, que según los criterios urbanos sería considerado atrasado, entendía mejor que muchos intelectuales las implicaciones de lo que está sucediendo. Cuando ellos tengan registro de cada cosa que compramos, de cada lugar que visitamos, de cada persona con la que hablamos, ¿qué será de nosotros? Ya no seremos libres ni siquiera en nuestros propios pensamientos, porque ellos sabrán lo que pensamos antes que nosotros mismos. Las historias de resistencia son múltiples pero fragmentadas, aisladas unas de otras. En Brasil conocí a un grupo de pequeños agricultores que se negaron a registrarse en el sistema digital de venta de productos orgánicos. Perdieron acceso a los mercados principales, pero mantuvieron una red alternativa de trueque y venta directa. Preferimos ganar menos pero conservar nuestra libertad, me decía su líder, un hombre de pelo canoso y manos de tierra, porque sabemos que una vez que entremos al sistema no habrá vuelta atrás. En Colombia documenté el caso de una asociación de artesanos que rechazó participar en una feria internacional porque les exigían proporcionar datos biométricos de todos sus miembros. Nuestro arte ha pasado de generación en generación durante siglos, me explicaba la presidenta de la asociación. Nuestros ancestros crearon belleza con sus manos libres. No vamos a permitir que nos pongan cadenas digitales ahora. Pero lo más revelador han sido los documentos oficiales que he logrado obtener a través de fuentes confidenciales. Memorándums internos de organismos gubernamentales que contradicen flagrantemente el discurso público. En uno de ellos, fechado en octubre del año pasado, un alto funcionario de Desarrollo Social reconocía que la implementación del sistema de identificación biométrica generará inicialmente exclusión de poblaciones vulnerables, pero esto es un costo necesario para lograr el control total del sistema. Otro documento, proveniente de una entidad bancaria regional, era aún más explícito. Se estima que entre el 15 y el 20% de la población rural no podrá adaptarse inmediatamente al sistema digital de pagos. Esta población será gradualmente presionada mediante la eliminación de alternativas hasta que no tenga otra opción que integrarse o autoexcluirse del sistema económico formal. Autoexcluirse del sistema económico formal. Qué manera tan elegante de decir condenar a la pobreza y a la invisibilidad social. Qué forma tan técnica de describir la eliminación sistemática de quienes no se ajustan al nuevo orden digital. Los medios de comunicación masivos, por supuesto, no reportan estas historias. Son demasiado incómodas, demasiado inconvenientes para la narrativa de progreso tecnológico que nos quieren vender. Es más fácil mostrar a una abuela feliz pagando con su teléfono en un comercial publicitario que documentar las lágrimas de desesperación de miles de abuelas reales que no entienden por qué el mundo cambió tan rápido y las dejó atrás. Estas voces desde el terreno nos están enviando un mensaje urgente, una advertencia que no podemos ignorar. Nos están diciendo que detrás de cada estadística de inclusión digital hay rostros concretos, familias reales, comunidades enteras que están siendo forzadas a elegir entre su dignidad y su supervivencia económica. Y nos están recordando que cuando un sistema se impone mediante la eliminación de alternativas, cuando el progreso se construye sobre la exclusión de los más vulnerables, estamos ante algo mucho más siniestro que una simple modernización tecnológica.
Pero hay algo más que no podemos pasar por alto, algo que me ha inquietado durante años de investigación y que solo ahora, con la perspectiva del tiempo, comienza a cobrar un sentido perturbador. Hablo de las fechas. Sí, las fechas. Porque cuando uno empieza a documentar sistemáticamente cuándo se implementan estas medidas, cuándo se anuncian estos cambios, cuándo se aprueban estas legislaciones que transforman la vida de millones de personas, aparece un patrón que desafía toda lógica de la casualidad. Permitidme que os lleve por un camino que recorrí hace algunos años, cuando todavía pensaba que las coincidencias temporales eran precisamente eso, coincidencias. Estaba revisando los documentos de implementación de sistemas de identificación digital en varios países latinoamericanos, cuando algo llamó mi atención. En México, el decreto que establecía la obligatoriedad del uso de identificación biométrica para acceder a servicios bancarios se firmó un 13 de septiembre. En Colombia, la ley que vinculaba la identidad digital con el acceso a programas sociales fue aprobada exactamente 2 años después, el mismo día. En Argentina, la resolución que hacía obligatorio el registro digital para el comercio informal se publicó en el Boletín Oficial un 13 de septiembre de un año posterior. Al principio pensé que era una curiosidad, tal vez una fecha administrativa conveniente. Pero cuando empecé a ampliar la búsqueda, cuando comencé a documentar no solo las fechas de aprobación, sino también las de implementación, las de anuncio público, las de entrada en vigencia, el panorama se volvió inquietante. No estamos hablando solo del 13 de septiembre. Estamos hablando de patrones que se repiten con una precisión matemática que hiela la sangre. El 6 de enero de 2020, exactamente 6 días antes de que la Organización Mundial de la Salud anunciara oficialmente la existencia de un nuevo coronavirus, un documento interno de la Unión Europea establecía las directrices para la implementación de pasaportes sanitarios digitales. Un documento que curiosamente llevaba fechándose desde noviembre de 2019, mucho antes de que existiera oficialmente ninguna pandemia que justificara tales medidas. El 6 de enero de 2021, mientras el mundo observaba los eventos del Capitolio estadounidense, 7 países latinoamericanos aprobaban simultáneamente legislaciones que restringían el uso de efectivo en transacciones comerciales. El 6 de enero de 2022, China anunciaba la expansión de su sistema de crédito social a ciudadanos de otros países que mantuvieran cuentas en bancos chinos. Podríamos hablar de casualidades si se tratara de uno o dos casos, pero cuando documentas decenas, cientos de estas sincronizaciones, cuando descubres que eventos aparentemente inconexos en países diferentes se producen en las mismas fechas específicas año tras año, la palabra casualidad pierde todo su significado. Y aquí es donde entra en escena alguien cuyo testimonio me cambió para siempre la perspectiva sobre estos patrones temporales. El doctor Eduardo Manzanares es un historiador argentino especializado en ciclos temporales y profecía bíblica, un académico respetado que ha dedicado más de 30 años a estudiar cómo ciertos eventos históricos se agrupan en fechas específicas del calendario. Cuando le presenté mi documentación sobre estas coincidencias, su rostro palideció. Lo que me estás mostrando, me dijo durante una larga conversación que mantuvimos en Buenos Aires, no son coincidencias, son marcadores. En el estudio de textos proféticos, especialmente en el Apocalipsis, existe algo que llamamos sincronización reveladora. Momentos específicos del tiempo que parecen estar reservados para la manifestación de ciertos eventos que cambiarán el curso de la humanidad. Manzanares me explicó que en sus décadas de investigación había encontrado patrones similares en otros momentos de la historia. La caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, el inicio de las 2 guerras mundiales, la creación del Estado de Israel, todos estos eventos que marcaron puntos de inflexión civilizatorios ocurrieron en fechas que, cuando las estudias en su contexto bíblico y profético, revelan una planificación que trasciende las decisiones humanas ordinarias. Sus palabras me llevaron a ampliar mi investigación más allá de los eventos contemporáneos. Lo que encontré fue aún más perturbador. Existe documentación, informes oficiales de organizaciones internacionales que revelan planificaciones a décadas de distancia. En 1992, exactamente 30 años antes de que comenzáramos a ver la implementación masiva de monedas digitales controladas por bancos centrales,
el Banco Mundial publicó un documento técnico titulado Hacia la eliminación gradual del efectivo, una roadmap para economías emergentes. En este documento, que pocos leyeron en su momento, se establecía una cronología precisa para la implementación de estas medidas, con fechas específicas que coinciden exactamente con lo que estamos viendo ahora. El documento establecía 3 fases. La primera, llamada sensibilización y preparación tecnológica, debía completarse entre 2010 y 2015. La segunda, implementación piloto y normalización social, entre 2016 y 2022. La tercera, transición definitiva y eliminación de alternativas, entre 2023 y 2030. Cuando comparo estas fechas con lo que realmente ha ocurrido en la práctica, la precisión es escalofriante. No estamos ante planes que se adaptan a las circunstancias, sino ante circunstancias que se crean para justificar planes preestablecidos. Pero lo más inquietante no son los documentos de planificación a largo plazo, sino la sincronización específica de eventos que precipitan cambios acelerados en momentos concretos del calendario. Tomemos como ejemplo el mes de marzo de 2020. Entre el 11 y el 13 de marzo, exactamente en esos 3 días, la mayoría de países del mundo declararon estados de emergencia sanitaria que les permitieron implementar medidas de control poblacional sin precedentes en tiempos de paz. No fue una reacción gradual, no fue una respuesta escalonada según la evolución de los eventos, fue una sincronización global que desafía toda lógica de decisión política independiente. Y aquí es donde la numerología bíblica cobra una relevancia que no podemos ignorar. El número 13 aparece 28 veces en el Apocalipsis, siempre asociado a momentos de transformación radical, de cambio de era, de imposición de nuevos sistemas de control. El 13 de marzo es el día 72 del año, y 72 es precisamente el número que resulta de multiplicar 6 por 12, una combinación que en la tradición profética representa la plenitud del control humano sobre los ciclos divinos. Pueden considerarlo superstición, pueden llamarlo interpretación forzada, pero cuando estas coincidencias se acumulan en cientos de casos documentados, cuando se repiten con una precisión que supera cualquier cálculo de probabilidades, debemos preguntarnos si estamos ante algo mucho más profundo que la simple planificación política o económica. Durante mis años de investigación, he tenido acceso a documentos internos de organizaciones que prefieren mantener el anonimato, documentos que revelan reuniones de coordinación global que se realizan en fechas específicas del calendario hebreo, documentos que muestran cómo ciertos eventos se programan deliberadamente para coincidir con fechas proféticamente significativas. No estamos hablando de teorías conspirativas vagas, sino de documentación concreta que muestra una planificación temporal que va mucho más allá de las consideraciones prácticas o estratégicas ordinarias. La pregunta que nos queda, la pregunta que me quita el sueño desde hace años, es si esta sincronización temporal responde a una planificación humana extraordinariamente sofisticada o si estamos siendo testigos de algo que trasciende las capacidades de coordinación humana convencional. Porque cuando observamos la precisión con la que estos eventos se suceden, cuando documentamos la perfección matemática de estas coincidencias temporales, debemos considerar la posibilidad de que estemos ante la manifestación de un plan que excede nuestro entendimiento habitual de causa y efecto. Sin embargo, mientras estas sincronizaciones temporales nos desconciertan y nos llevan a plantearnos preguntas incómodas sobre la naturaleza del poder y el control, existe otra dimensión de esta realidad que merece nuestra atención, una dimensión que rara vez aparece en los titulares, pero que late con fuerza en los márgenes de nuestras sociedades. Me refiero a aquellos que han decidido no adorar la imagen, para usar la terminología apocalíptica, aquellos que mantienen formas alternativas de vida, de intercambio, de relación con el mundo y entre ellos mismos. Durante estos años de investigación he tenido la oportunidad de conocer comunidades dispersas por toda Latinoamérica que han desarrollado sistemas de intercambio completamente al margen de los circuitos financieros oficiales. No hablo de utopías románticas ni de experimentos ingenuos, sino de redes complejas y sofisticadas que funcionan con sus propias reglas, sus propios códigos, sus propias formas de valor. En las montañas de los Andes, en comunidades indígenas que han preservado estructuras ancestrales,
He documentado sistemas de trueque que incorporan elementos digitales, pero mantienen su independencia de los bancos centrales y de las monedas oficiales. Estos sistemas no son primitivos, son evolutivos. Representan una adaptación inteligente a un mundo que cada vez les ofrece menos espacios de libertad. El testimonio que más me ha impactado proviene de una comunidad menonita en Paraguay, donde entrevisté a familias que han rechazado sistemáticamente toda forma de identificación digital. No lo hacen por capricho o por ignorancia, sino por convicción profunda, por una comprensión intuitiva de lo que está en juego. El anciano de esa comunidad, un hombre de unos 70 años con una lucidez impresionante, me explicó que ellos ven en cada avance del control digital una pérdida progresiva de la conexión directa entre el ser humano y lo divino. No usan teléfonos inteligentes, no participan en redes sociales, no tienen cuentas bancarias digitales y sin embargo han logrado crear una economía interna próspera, autosuficiente, resiliente. Lo que más me llamó la atención es que estas comunidades no viven en el aislamiento total, mantienen contactos, intercambian información, colaboran entre ellas a través de redes que funcionan de manera completamente invisible para los sistemas de monitoreo convencionales. Utilizan mensajeros humanos, cartas físicas, encuentros presenciales programados según calendarios que solo ellos conocen. Es como si hubieran desarrollado un Internet alternativo, un sistema de comunicación paralelo que opera con códigos que los algoritmos no pueden descifrar porque están basados en confianza humana, en relaciones personales, en compromisos que se sostienen en la palabra dada. Pero lo más revelador es que estos grupos no son únicamente religiosos. En Brasil, conocí a una red de productores orgánicos que ha desarrollado su propia moneda local, respaldada no por reservas de oro o por decretos gubernamentales, sino por la producción real de alimentos, por servicios concretos, por trabajo efectivo. Esta moneda circula en mercados específicos, se acepta en comercios locales, permite transacciones complejas sin dejar rastros digitales rastreables. Los participantes me contaron que comenzaron este sistema como una alternativa práctica a la inflación y a la inestabilidad monetaria, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que habían creado algo más profundo, un espacio de libertad económica que los protege de las crisis financieras globales y de los controles cada vez más estrictos sobre las transacciones individuales. En Colombia encontré algo aún más sorprendente: comunidades urbanas que han desarrollado lo que ellos llaman bancos de tiempo, sistemas donde las personas intercambian horas de trabajo, habilidades, conocimientos, sin que medie dinero alguno. Un médico puede ofrecer consultas a cambio de clases de música, un ingeniero puede diseñar sistemas a cambio de productos agrícolas, una maestra puede dar tutorías a cambio de reparaciones domésticas. Estos intercambios se registran en libretas físicas, se validan en reuniones comunitarias, se sostienen en la confianza mutua. Lo extraordinario es que estos bancos de tiempo han demostrado ser más estables y más justos que muchos sistemas financieros formales, porque están basados en la valoración real del trabajo humano, no en especulaciones abstractas o en manipulaciones de mercado. También he documentado el surgimiento de lo que algunos sociólogos llaman movimientos de vuelta a la Tierra, pero que en realidad representan algo mucho más complejo que un simple retorno romántico a la vida rural. Son experimentos conscientes de descentralización, intentos deliberados de crear alternativas viables al modelo de dependencia urbana que caracteriza nuestras sociedades contemporáneas. En Ecuador conocí a una comunidad de jóvenes profesionales que abandonaron sus carreras en las grandes ciudades para establecer una aldea autosuficiente. No lo hicieron por frustración o por escapismo, sino por una comprensión clara de que el sistema dominante los estaba conduciendo hacia formas de esclavitud cada vez más sofisticadas. Estos jóvenes ingenieros, médicos, artistas, comunicadores han desarrollado tecnologías apropiadas, sistemas de energía renovable, métodos de agricultura regenerativa, formas de educación alternativa para sus hijos. Lo más impresionante es que han logrado mantener niveles de vida dignos, acceso a cultura, conexión con el mundo exterior, sin depender de las estructuras de control que caracterizan la vida urbana contemporánea. Han creado escuelas donde los niños aprenden tanto matemáticas como agricultura, tanto literatura como carpintería, tanto ciencias como espiritualidad. Es como si hubieran recuperado una integralidad humana
que nuestras sociedades fragmentadas han perdido. Las redes clandestinas de apoyo mutuo, que están emergiendo por toda la región, representan quizá el fenómeno más fascinante que he podido documentar. No son organizaciones formales, no tienen estructuras jerárquicas, no publican manifiestos ni hacen declaraciones públicas. Funcionan como organismos vivos, como sistemas nerviosos distribuidos que responden a las necesidades de sus miembros de manera automática, intuitiva, eficaz. Cuando alguien en la red enfrenta una crisis, una enfermedad, una pérdida de trabajo, una persecución, inmediatamente se activan mecanismos de apoyo que pueden incluir ayuda económica, refugio temporal, asistencia legal, acompañamiento emocional, oportunidades de trabajo. He tenido acceso a algunas de estas redes y lo que más me ha impresionado es su capacidad de organizarse sin líderes visibles, sin estructuras burocráticas, sin protocolos rígidos. Funcionan mediante lo que ellos llaman inteligencia colectiva, una forma de toma de decisiones que emerge de la interacción espontánea entre los participantes. Es como si hubieran recuperado formas ancestrales de organización social que nuestras sociedades modernas consideran imposibles o utópicas. Lo que todos estos grupos tienen en común es una resistencia silenciosa pero determinada a las formas de control que caracterizan nuestro tiempo. No se oponen frontalmente al sistema, no organizan protestas masivas, no buscan derrocarlo violentamente. Su resistencia es más sutil y quizá por eso mismo más poderosa. Consiste en crear alternativas reales, en demostrar que otros mundos son posibles, en preservar espacios de libertad que puedan servir como semillas de futuros diferentes. La pregunta que surge naturalmente es si estas formas de resistencia pacífica, estas alternativas silenciosas, pueden realmente hacer frente a un sistema de control tan sofisticado y tan poderoso como el que estamos viendo emerger, pero quizá esa pregunta revela nuestra incomprensión profunda de cómo funcionan realmente los cambios históricos fundamentales, porque la historia nos enseña que las transformaciones más profundas raramente ocurren a través de confrontaciones directas, sino a través de la creación paciente, silenciosa, persistente de nuevas realidades que eventualmente hacen obsoletas las estructuras anteriores. Pero hay algo más en esta ecuación que la ciencia convencional se niega a examinar, algo que escapa a las categorías habituales del análisis social y político. Durante mis años de investigación he documentado fenómenos que desafían cualquier explicación racional, experiencias que sugieren que la resistencia al sistema de control no es únicamente una cuestión de información o voluntad individual, sino que tiene una dimensión que podríamos llamar espiritual, aunque esa palabra incomode a muchos. Me refiero a testimonios de personas que han experimentado formas de protección, de guía, de fortalecimiento interior que no pueden explicarse mediante las herramientas habituales del conocimiento científico. Recuerdo particularmente el caso de una familia en Ecuador que se negó rotundamente a participar en los programas de identificación digital obligatoria. Los padres, personas sencillas sin educación universitaria pero con una fe profunda, me contaron cómo durante los meses más intensos de presión gubernamental experimentaron una serie de eventos que ellos describían como intervenciones directas de la providencia. Hablaban de funcionarios que llegaban a su puerta para notificarles sanciones y que, inexplicablemente, se marchaban sin entregar los documentos, de multas que desaparecían de los sistemas informáticos sin explicación, de oportunidades de trabajo que surgían precisamente cuando más las necesitaban, a través de personas que ni siquiera conocían su situación. Cuando les pregunté cómo explicaban estos eventos, la respuesta del padre fue simple y directa. Nos pusimos en las manos de Dios, me dijo, y Él se encarga del resto. Casos como este se repiten con una frecuencia que resulta estadísticamente imposible de explicar como coincidencia. En Colombia documenté la historia de una comunidad indígena que rechazó completamente los sistemas de monitoreo sanitario implementados durante la pandemia. Según los modelos epidemiológicos oficiales, esa comunidad debería haber experimentado tasas de contagio devastadoras. Sin embargo, los registros médicos muestran exactamente lo contrario: índices de enfermedad significativamente menores que los de las poblaciones circundantes que habían adoptado completamente las medidas oficiales. Cuando pregunté a los ancianos de la comunidad sobre este fenómeno, me hablaron de ceremonias ancestrales, de conexión con fuerzas protectoras que sus abuelos conocían,
de una sabiduría que trasciende lo que la medicina moderna puede comprender. Lo más inquietante de estos testimonios no son los eventos extraordinarios en sí mismos, sino la consistencia con que aparecen asociados a personas que han tomado la decisión consciente de no colaborar con el sistema de control. Es como si la resistencia auténtica, la que nace de convicciones profundas y no de mero capricho, activara mecanismos de protección que operan más allá de las leyes conocidas de causa y efecto. Un físico cuántico de la Universidad Nacional de Colombia, que prefiere mantener el anonimato debido a las implicaciones de sus investigaciones, me confesó que ha estado estudiando estas anomalías durante años. Los datos que hemos recopilado, me dijo durante una entrevista que grabé clandestinamente, sugieren que la conciencia humana puede interferir con sistemas de control tecnológico de maneras que no comprendemos. Hemos documentado casos de personas que parecen generar campos electromagnéticos anómalos cuando se encuentran bajo presión psicológica intensa, campos que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos de monitoreo y seguimiento. Este científico me habló de experimentos no publicados que revelan correlaciones inexplicables entre el estado emocional y espiritual de los individuos y su capacidad para resistir ciertas formas de manipulación psicológica. Las personas que muestran mayor resistencia al condicionamiento, me explicó, no son necesariamente las más educadas o informadas, sino aquellas que mantienen lo que él llamaba coherencia interior, un estado de alineación entre sus creencias profundas y sus acciones cotidianas. Es como si la integridad personal generara una especie de escudo psíquico, que hace más difícil la penetración de las técnicas de control mental masivo. Pero quizá el aspecto más fascinante de estos fenómenos es su conexión con experiencias que podríamos describir como visionarias o proféticas. He documentado decenas de casos de personas que recibieron advertencias sobre eventos futuros relacionados con el avance del sistema de control, advertencias que llegaron a través de sueños, visiones o lo que ellos describían como inspiraciones súbitas. Una mujer en Perú me contó cómo, 3 años antes de que se implementaran los primeros programas piloto de moneda digital en su región, tuvo una visión en la que veía a las personas de su comunidad siendo obligadas a usar pulseras electrónicas para acceder a alimentos y servicios básicos. Esa visión la motivó a comenzar inmediatamente la construcción de redes de intercambio y apoyo mutuo que, cuando llegó la crisis, resultaron ser exactamente lo que su comunidad necesitaba para mantener su independencia. Los escépticos dirán que estos son casos anecdóticos, que no constituyen evidencia científica válida y tienen razón en términos metodológicos. Pero la acumulación de testimonios similares en diferentes países, en diferentes culturas, entre personas que no tienen contacto entre sí, sugiere que estamos ante un patrón que merece investigación seria. Más aún cuando consideramos que muchas tradiciones espirituales antiguas hablan precisamente de esta conexión entre la pureza interior y la capacidad de percibir realidades que están ocultas para la conciencia ordinaria. Los textos gnósticos hablan del neuma, el espíritu que permite al ser humano reconocer y resistir las fuerzas de engaño que operan en el mundo material. Los místicos sufíes describen el kashf, la revelación directa que llega a quienes han purificado su corazón de las ataduras del ego y las pasiones mundanas. Los chamanes de América hablan del nahual, la capacidad de ver más allá del velo de la realidad aparente. Todas estas tradiciones, separadas por siglos y continentes, coinciden en algo fundamental. Existe una forma de conocimiento que no depende de la información externa, sino de la claridad interior, y este conocimiento incluye la capacidad de detectar y resistir las fuerzas que buscan esclavizar la conciencia humana. Lo que estamos presenciando en Latinoamérica podría ser la manifestación contemporánea de estos principios antiguos. Las personas que están resistiendo efectivamente al sistema de control no son necesariamente las que tienen acceso a mejor información o recursos materiales superiores, sino aquellas que han mantenido viva esa conexión interior, esa capacidad de discernimiento que trasciende el análisis puramente racional. Son personas que pueden sentir, en un nivel visceral, cuando algo está profundamente mal, independientemente de cuán convincente sea la narrativa oficial que lo justifica. Esta dimensión espiritual de la resistencia explica por qué el sistema dedica tantos recursos no solo al control de la información y los recursos materiales, sino también a la destrucción de las tradiciones religiosas auténticas, a la corrupción de las instituciones espirituales
a la promoción de formas de espiritualidad superficial que no representan ninguna amenaza real para el orden establecido. Porque quienes controlan este proceso saben algo que la mentalidad materialista contemporánea ha olvidado, que la verdadera libertad humana tiene raíces que van mucho más profundo que las circunstancias externas, y que mientras esas raíces permanezcan intactas, ningún sistema de control, por sofisticado que sea, puede lograr una victoria definitiva sobre el espíritu humano. Y sin embargo, mientras hablamos de dimensiones espirituales y resistencias internas, existe también una realidad muy concreta, muy material, muy documentada, que no podemos ignorar, porque detrás de estos procesos que parecen casi abstractos, detrás de estas tendencias globales que se manifiestan con particular intensidad en nuestro continente, hay nombres, hay rostros, hay personas de carne y hueso que toman decisiones específicas que afectan la vida de millones. No estamos hablando de fuerzas impersonales o de corrientes históricas inevitables. Estamos hablando de individuos identificables, de organizaciones con direcciones físicas, de documentos firmados, de reuniones que ocurren en lugares y fechas concretas. Durante años de investigación, uno se encuentra con la misma inquietante realidad. Los mismos nombres aparecen una y otra vez en los documentos oficiales, en los consejos de administración de las grandes corporaciones que operan en Latinoamérica, en los comités directivos de las fundaciones internacionales que diseñan políticas para nuestros países, en las listas de asistentes a foros económicos donde se toman decisiones que luego nuestros gobiernos implementan como si fueran propias. Es una red relativamente pequeña de personas que, desde posiciones estratégicas, ejercen una influencia desproporcionada sobre el destino de cientos de millones de latinoamericanos. Las fundaciones internacionales merecen una atención especial en este análisis. Bajo nombres que evocan filantropía y progreso social, operan organizaciones que han desarrollado agendas específicas para Latinoamérica con una precisión que resulta perturbadora. No son propuestas generales que se adaptan a diferentes regiones. Son estrategias diseñadas específicamente para nuestros países, que toman en cuenta nuestras particularidades culturales, nuestros recursos naturales, nuestras debilidades institucionales, nuestras tensiones sociales. Hay documentos internos, algunos de los cuales han sido filtrados o desclasificados, que demuestran un nivel de conocimiento y planificación sobre América Latina que supera ampliamente lo que muchos de nuestros propios gobiernos conocen sobre sus territorios. Recuerdo particularmente el testimonio de un exfuncionario de alto nivel de uno de estos organismos multilaterales, alguien que durante más de una década participó en la elaboración de políticas para la región. Su testimonio, recogido en condiciones de estricta confidencialidad, revela aspectos del funcionamiento interno de estas instituciones que no aparecen en los informes públicos. Me contó cómo las decisiones importantes se toman en reuniones informales, fuera de los protocolos oficiales, entre personas que oficialmente no tienen poder de decisión, pero que en la práctica determinan el rumbo de las políticas. Me describió la existencia de documentos clasificados que contienen análisis extraordinariamente detallados sobre la viabilidad política de ciertas medidas en países específicos, incluyendo evaluaciones sobre la capacidad de resistencia de diferentes sectores sociales y predicciones sobre las reacciones que generarían determinadas políticas. Lo más inquietante de este testimonio no fueron los detalles sobre corrupción o presiones políticas, que de alguna manera son esperables en este tipo de organismos. Lo más perturbador fue la descripción de una mentalidad que considera a los pueblos latinoamericanos como sujetos de experimentación social, como poblaciones sobre las cuales probar teorías económicas y modelos de organización social que nunca se implementarían en los países desarrollados. Este funcionario describió reuniones donde se discutía abiertamente la implementación de políticas que se sabía que causarían sufrimiento a corto plazo, justificadas por supuestos beneficios a largo plazo que, según reconocían en privado, eran altamente especulativos. Los foros económicos internacionales representan otro aspecto crucial de esta arquitectura de poder. Eventos como el Foro Económico Mundial, pero también reuniones más especializadas y menos publicadas, donde se congregan las élites empresariales, políticas y académicas para diseñar lo que ellos llaman el futuro de la humanidad.
En estos espacios se toman decisiones que afectarán la vida de millones de personas que nunca fueron consultadas, que ni siquiera saben que estas reuniones están ocurriendo. Se definen políticas educativas, sanitarias, tecnológicas, ambientales, que luego se implementan a través de los gobiernos nacionales como si fueran decisiones soberanas. La participación latinoamericana en estos foros revela patrones muy específicos. No van representantes genuinos de nuestros pueblos, no van líderes que respondan realmente a los intereses de nuestras sociedades. Van individuos cuidadosamente seleccionados que pertenecen a las mismas redes, que han sido educados en las mismas universidades, que comparten la misma visión del mundo, que hablan el mismo lenguaje técnico y que, fundamentalmente, han interiorizado la idea de que el progreso de América Latina depende de su integración subordinada a un orden global diseñado desde otros lugares. El control de sectores clave de la economía regional por parte de ciertos grupos familiares no es casual ni es resultado exclusivo de la habilidad empresarial. Hay una lógica más profunda, una estrategia de largo plazo que busca concentrar en pocas manos la capacidad de influir sobre aspectos fundamentales de la vida económica de nuestros países. Los sectores de la comunicación, la banca, la energía, la agricultura industrial, la minería, las telecomunicaciones, están dominados por grupos que mantienen relaciones estrechas entre sí y que, a su vez, están conectados con las redes internacionales de poder económico. Estos apellidos que encontramos repetidamente en los directorios de las principales empresas de la región no representan simplemente el éxito del libre mercado. Representan el resultado de procesos históricos específicos, de políticas públicas que favorecieron ciertos intereses, de privatizaciones que transfirieron recursos públicos a manos privadas en condiciones cuestionables, de regulaciones que crearon barreras de entrada para nuevos competidores, de sistemas financieros que facilitaron la concentración del capital. Es una arquitectura construida deliberadamente, no un resultado espontáneo de las fuerzas del mercado. Lo que resulta más inquietante es la coordinación entre estos diferentes niveles de poder. Las fundaciones internacionales financian investigaciones y programas educativos que forman a los futuros dirigentes de nuestros países en una determinada visión del desarrollo. Los foros económicos definen las grandes líneas estratégicas que deben seguir nuestras economías. Los grupos empresariales concentrados implementan estas estrategias a nivel nacional y regional. Los organismos multilaterales proporcionan el financiamiento condicionado que obliga a nuestros gobiernos a adoptar las políticas diseñadas en estos otros espacios. Es un sistema que funciona con una eficiencia que raramente vemos en las iniciativas genuinamente democráticas. Y mientras tanto, nuestras sociedades debaten cuestiones secundarias, se polarizan en torno a temas que no alteran la estructura fundamental del poder, eligen entre opciones políticas que, en los aspectos esenciales, conducen a los mismos resultados, porque los verdaderos arquitectos del nuevo orden operan en niveles que están por encima y por debajo de la política electoral tradicional, por encima en esas redes internacionales donde se definen las grandes estrategias, por debajo en esa infraestructura económica e institucional que determina los márgenes reales dentro de los cuales pueden moverse nuestros gobiernos, independientemente del color político que tengan. Esta no es una teoría conspirativa, es una descripción de procesos documentados, de estructuras visibles, de patrones que se repiten con demasiada consistencia como para ser casuales. El problema no es que exista coordinación entre élites económicas y políticas, eso ha existido siempre. El problema es el alcance global de esa coordinación y la naturaleza de los objetivos que persigue. Porque cuando uno revisa documentos que llevan décadas archivados, cuando uno tiene acceso a informes que se supone no deberían ver la luz pública, empieza a entender que lo que estamos viviendo no es casualidad. No es el resultado de fuerzas históricas espontáneas o de crisis que surgen de la nada. Es la ejecución meticulosa de un plan que se diseñó hace más de 50 años y que se ha ido desplegando paso a paso, crisis tras crisis, elección tras elección, generación tras generación. En 1974, un informe confidencial del Departamento de Estado norteamericano, desclasificado parcialmente 3 décadas después, contenía una proyección sobre lo que llamaban reconfiguración hemisférica. El documento, firmado por Henry Kissinger y otros arquitectos de la política exterior de aquellos años,
describía con precisión quirúrgica los pasos necesarios para lo que denominaban integración gradual de los mercados latinoamericanos bajo supervisión multilateral. No hablaban de conquista militar, no mencionaban invasiones, hablaban de algo mucho más sofisticado, la creación de dependencias estructurales que harían innecesaria cualquier forma de coerción directa. El analista geopolítico que me mostró estos documentos, un hombre que había trabajado durante años en organismos internacionales y que prefiere mantener su identidad en el anonimato, me explicó algo que no olvidaré jamás. Lo que usted ve como crisis económicas, revoluciones, cambios de gobierno o movimientos sociales, me dijo mientras señalaba las fechas en los informes, son en realidad las etapas de implementación de una hoja de ruta que se diseñó cuando estos países apenas habían salido de sus independencias políticas formales. La primera etapa, según estos documentos, consistía en la creación de élites locales educadas en universidades específicas, formadas bajo paradigmas económicos particulares y conectadas a través de redes profesionales internacionales. Si uno revisa las biografías de los ministros de Economía, los presidentes de bancos centrales y los principales asesores económicos de los gobiernos latinoamericanos de los últimos 40 años, encuentra un patrón que resulta inquietante por su consistencia. Las mismas universidades, los mismos profesores, las mismas instituciones de formación, los mismos organismos internacionales donde hicieron sus carreras antes de regresar a ocupar posiciones de poder en sus países. No estoy hablando de una conspiración en el sentido clásico del término. Estoy hablando de algo más sutil y por eso mismo más efectivo. La creación de una mentalidad común, de una visión compartida sobre cómo debe funcionar el mundo, de una serie de certezas económicas y políticas que se dan por incuestionables. Cuando estos funcionarios toman decisiones en sus respectivos países, no lo hacen pensando que están ejecutando un plan externo. Lo hacen convencidos de que están aplicando las mejores prácticas, las políticas más modernas, los enfoques más exitosos. La segunda etapa, que se desarrolló principalmente durante los años 80 y 90, se centró en lo que los documentos llaman armonización legislativa. Bajo la presión de crisis financieras que aparecían y desaparecían con una sincronización sospechosa, los países latinoamericanos fueron adoptando marcos jurídicos similares, estructuras regulatorias compatibles, sistemas financieros interconectados. Las crisis no eran accidentes, eran oportunidades. Cada colapso económico, cada devaluación, cada rescate financiero venía acompañado de una lista de reformas estructurales que debían implementarse como condición para recibir ayuda. El analista me mostró cómo eventos aparentemente inconexos, separados por décadas, formaban parte de una secuencia lógica. La crisis de la deuda externa de los 80 había creado las condiciones para las privatizaciones de los 90. Las privatizaciones habían generado las concentraciones de poder económico que facilitaron la financiarización de los 2000. La financiarización había creado las vulnerabilidades que explotaron durante la crisis del 2008, y esa crisis había justificado la adopción de nuevas tecnologías de control y monitoreo que hoy consideramos normales. ¿Usted cree, me preguntó mientras guardaba los documentos, que es casualidad que todos estos países hayan adoptado sistemas de identificación biométrica prácticamente al mismo tiempo? ¿Que hayan implementado monedas digitales con características técnicas casi idénticas? ¿Que sus marcos regulatorios para el comercio electrónico sean intercambiables entre una jurisdicción y otra? La pregunta quedó flotando en el aire como una evidencia que no necesitaba respuesta. La tercera etapa, la que estamos viviendo ahora, se centra en lo que los documentos de los 70 anticipaban como convergencia institucional. No se trata ya de que los países adopten políticas similares bajo presión externa, sino de que desarrollen instituciones nacionales que operen bajo protocolos internacionales con estándares globales, respondiendo a métricas diseñadas por organismos supranacionales. El objetivo no es eliminar los gobiernos nacionales, sino convertirlos en administradores locales de decisiones que se toman en otros niveles. Los sistemas de salud pública que se implementaron durante la pandemia son un ejemplo perfecto de este proceso. Independientemente de las diferencias ideológicas entre los gobiernos, independientemente de sus historias políticas o sus tradiciones institucionales, todos adoptaron protocolos prácticamente idénticos, sistemas de registro y monitoreo similares,
aplicaciones tecnológicas con las mismas funcionalidades. No hubo imposición directa, no hubo amenazas explícitas, hubo, eso sí, una coordinación tan precisa que resulta imposible atribuirla a la casualidad. Lo más perturbador de todo esto no es la existencia del plan, sino su efectividad. Cada etapa se ha cumplido en los tiempos previstos, con las variaciones mínimas que cualquier proyección de largo plazo debe contemplar. Las resistencias han sido neutralizadas no a través de la represión directa, sino mediante la creación de consensos artificiales, la manipulación de la información pública, la redefinición constante de lo que se considera normal o aceptable. Cuando uno observa estos patrones desde la perspectiva que ofrecen los documentos desclasificados, empieza a entender por qué las crisis aparentemente espontáneas siguen secuencias tan predecibles. ¿Por qué los problemas surgen y se resuelven siguiendo guiones que parecen escritos de antemano? ¿Por qué las soluciones que se ofrecen a cada crisis conducen invariablemente al mismo tipo de reformas, independientemente del contexto político o cultural de cada país? El analista me hizo una observación final que no he podido sacar de mi mente. La belleza del sistema es que no necesita conspiradores conscientes. Una vez que se establecen los parámetros iniciales, una vez que se crean las instituciones adecuadas y se forman las élites necesarias, el proceso se desarrolla por sí mismo. Los actores creen que están tomando decisiones libres, que están respondiendo a circunstancias imprevistas, que están aplicando su mejor criterio profesional. No se dan cuenta de que están siguiendo un script que se escribió cuando ellos aún no habían nacido. Y ahí radica quizás el aspecto más inquietante de toda esta investigación. No estamos hablando de una conspiración que se pueda desmantelar identificando a los conspiradores. Estamos hablando de un sistema que se ha vuelto autónomo, que se reproduce y perfecciona a través de las mismas instituciones que supuestamente deberían proteger la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque por más sofisticado que sea este sistema, por más recursos que tenga a su disposición, hay algo que no logran controlar completamente. Y ese algo son los pequeños actos de rebeldía que surgen cuando la gente común se encuentra cara a cara con lo absurdo de ciertas imposiciones. Hace 2 años, mientras investigaba los efectos de las medidas sanitarias en una pequeña ciudad del interior de Colombia, me topé con algo extraordinario. El alcalde de ese municipio, un hombre sencillo, de esos que llegó al cargo porque conocía a todos sus vecinos por nombre, me contó algo que aún me da escalofríos. Me dijo que un día recibió una llamada de la capital. Una voz, sin identificarse, le explicaba exactamente cómo debía implementar ciertas restricciones, qué multas debía imponer, cómo debía controlar el movimiento de la gente. El manual era preciso, detallado, como si hubiera sido diseñado para cualquier municipio de Latinoamérica sin importar sus particularidades locales. Este alcalde me miró fijamente y me dijo algo que no olvidaré jamás. Me dijo que colgó el teléfono y decidió que no iba a convertir su pueblo en una prisión, que él había sido elegido para servir a su gente, no para controlarla. Y lo más extraordinario de todo es que no fue el único. A medida que profundizaba en mi investigación, descubrí que había cientos, quizá miles, de funcionarios locales que tomaron decisiones similares. Pequeños actos de desobediencia civil que no aparecieron en los medios, que no se convirtieron en noticias, pero que crearon grietas en lo que parecía ser un plan perfectamente diseñado. Una médica en una comunidad rural de Perú me contó cómo se las ingenió para seguir atendiendo pacientes sin hacer todas las preguntas que se suponía debía hacer. Me explicó que había formularios que debía llenar, reportes que debía enviar, información que debía recopilar sobre cada paciente. Pero ella se dio cuenta de que esa información no era para mejorar la salud de nadie. Era para crear perfiles, para mapear comportamientos, para saber quién pensaba qué y cómo se movía por el territorio. Así que comenzó a llenar los formularios con datos falsos, a reportar cifras que no correspondían a la realidad, a proteger la privacidad de sus pacientes de maneras que ni siquiera ellos sabían. Lo fascinante de estos testimonios es que ninguna de estas personas se consideraba parte de una resistencia organizada. No tenían contacto entre sí, no seguían un manual de desobediencia civil, no formaban parte de ningún movimiento político.
Simplemente llegó un momento en que algo dentro de ellos dijo que no, que había una línea que no estaban dispuestos a cruzar, sin importar las consecuencias. En una favela de Río de Janeiro conocí a un grupo de líderes comunitarios que desarrollaron lo que ellos llamaban la red invisible. Cuando las autoridades implementaron sistemas de rastreo y control más estrictos, ellos crearon sus propias formas de comunicación. No hablo de tecnología sofisticada, hablo de métodos tan simples como efectivos, sistemas de señales, redes de ayuda mutua, formas de intercambio que no dependían de los canales oficiales. Era como si hubieran reinventado formas de organización social que existían mucho antes de que aparecieran las instituciones que ahora los querían controlar. Lo que más me llamó la atención es que estas comunidades no solo resistían el control, sino que habían encontrado formas de prosperar a pesar de él. Habían desarrollado sistemas económicos paralelos, formas de educación alternativas, hasta métodos de atención médica que funcionaban mejor que los oficiales. Era como si la presión del control hubiera despertado una creatividad dormida, una capacidad de adaptación que nadie había previsto. Pero aquí viene lo realmente interesante, porque resulta que el control total, esa aspiración de conocer y dirigir cada movimiento de cada persona, tiene limitaciones técnicas que no siempre son evidentes. Un ingeniero en sistemas que trabajó para una de las grandes empresas tecnológicas me explicó algo que debería tranquilizar a cualquiera que tema que la vigilancia total sea inevitable. Me dijo que por cada sistema de control que se implementa surgen 10 formas de evadirlo, que la creatividad humana es exponencialmente más rápida que cualquier sistema de control que se pueda diseñar. No estamos hablando de hackers profesionales o de expertos en tecnología. Estamos hablando de adolescentes que desarrollan formas de comunicarse sin ser detectados, de comerciantes que crean sistemas de intercambio que no dejan rastros digitales, de comunidades enteras que aprenden a funcionar al margen de los sistemas oficiales. Es como si el mismo intento de control hubiera despertado una inteligencia colectiva que nadie había calculado. Y aquí es donde los planificadores de este sistema comenzaron a cometer errores de cálculo monumentales, porque partieron de la premisa de que la gente simplemente obedecería, que la comodidad y el miedo serían suficientes para mantener a todos en línea, pero subestimaron algo fundamental sobre la naturaleza humana. Subestimaron que hay un punto en el que la dignidad pesa más que la comodidad, en el que la libertad se vuelve más importante que la seguridad. Los primeros indicios de este despertar comenzaron a aparecer en lugares donde menos esperaba. Pequeñas ciudades que se declararon libres de ciertas restricciones, comunidades que comenzaron a organizar sus propios sistemas de salud y educación, regiones enteras que decidieron que ciertas leyes simplemente no aplicaban en su territorio. No era anarquía, era algo mucho más sofisticado. Era el redescubrimiento de formas de organización social que habían funcionado durante siglos antes de que aparecieran los estados modernos. Una antropóloga que ha estudiado estos fenómenos me explicó algo que me dejó pensando durante meses. Me dijo que lo que estamos viendo no es nuevo, que a lo largo de la historia, cada vez que un sistema de poder ha intentado un control total, ha surgido una respuesta que nadie había previsto, que la vida, la creatividad humana, la necesidad de libertad, siempre encuentran formas de filtrarse por las grietas del control más sofisticado. Lo que resulta más inquietante para quienes diseñaron este sistema es que cada intento de cerrar estas grietas genera 10 grietas nuevas. Cada nueva restricción despierta nuevas formas de resistencia. Cada nuevo sistema de control enseña a la gente nuevas formas de evadirlo. Es como si el mismo sistema estuviera educando a sus propios opositores, creando las condiciones para su propia obsolescencia. Y quizá lo más importante de todo esto es que estas formas de resistencia no están siendo lideradas por políticos o por organizaciones formales. Están surgiendo de manera espontánea, orgánica, como si fuera una respuesta inmunológica de la sociedad misma. Madres que se organizan para proteger la educación de sus hijos, comerciantes que crean redes de intercambio alternativas, médicos que priorizan el bienestar de sus pacientes por encima de los protocolos burocráticos. Tal vez la pregunta no es si este sistema de control puede ser detenido, sino si ya se está deteniendo solo, víctima de sus propias contradicciones y de la infinita capacidad humana para adaptarse y crear alternativas. Porque cuando miro estos testimonios, cuando veo estas pequeñas victorias silenciosas, me doy cuenta de que quizá
estamos presenciando algo mucho más profundo que una simple resistencia política. Porque cuando observo este panorama desde la perspectiva de lo que realmente significa la palabra Apocalipsis, todo adquiere una dimensión completamente diferente. Durante años, décadas, diría yo, hemos asociado esta palabra con destrucción, con el fin del mundo, con catástrofes bíblicas que harían temblar la tierra. Pero ¿sabía usted que Apocalipsis, en su origen griego, significa simplemente revelación? Apocalipsis, quitar el velo, mostrar lo que estaba oculto. Cuando uno comprende esto, cuando realmente lo asimila, la lectura de estos textos antiguos se transforma por completo. He pasado incontables horas con biblistas, con teólogos que han dedicado su vida al estudio de estos textos, y hay algo que me han repetido una y otra vez, casi susurrando, como si fuera peligroso decirlo en voz alta. El Apocalipsis de Juan no es un libro de terror, es un manual de resistencia espiritual, un código cifrado escrito para comunidades que vivían bajo la opresión del Imperio Romano, que necesitaban entender cómo mantener su dignidad humana cuando el poder absoluto intentaba someterlas. ¿No les parece extraordinariamente relevante para nuestro tiempo? Recuerdo una conversación que tuve hace 3 años con el padre Joaquín Meléndez, un teólogo jesuita que había pasado 20 años estudiando los textos apocalípticos en una pequeña biblioteca de Guatemala. Sus ojos se iluminaron cuando le pregunté sobre esta interpretación. Me dijo algo que no he podido olvidar. Lo que Juan describe no son monstruos literales que van a emerger del mar, son sistemas de poder que devoran la esencia humana. Y cuando describes con precisión cómo opera la bestia, también estás dando las claves para reconocerla y resistirla. El padre Meléndez había publicado varios artículos sobre esta interpretación. Fueron retirados de circulación por la editorial católica que los había impreso inicialmente. Casualidad, me dijeron. Problemas técnicos. Pero hay algo más profundo en todo esto, algo que me ha llevado años comprender. La diferencia entre profecía predictiva y profecía de advertencia. La primera dice, esto va a suceder, inevitablemente. La segunda dice, esto puede suceder si no prestamos atención. Y cuando uno lee el Apocalipsis 13 desde esta perspectiva, cuando entiende que Juan está describiendo patrones de comportamiento del poder que se repiten a lo largo de la historia, todo cambia. No está prediciendo un futuro fijo, está revelando una mecánica que opera una y otra vez en diferentes épocas con diferentes máscaras. Es como si alguien hubiera estudiado minuciosamente cómo funcionan los virus y hubiera escrito un manual para reconocer los síntomas antes de que la enfermedad se vuelva terminal, el número 666, por ejemplo. No es una cifra mágica o demoníaca. En el sistema de numerología hebrea representa la imperfección repetida 3 veces. El 6 es el número que queda corto de la perfección divina, representada por el 7. 666 es el símbolo de un sistema que se presenta como perfecto, pero que está fundamentalmente corrupto. ¿No describe eso con precisión inquietante lo que estamos viendo en Latinoamérica? He documentado testimonios de más de 40 teólogos en diferentes países de la región que han llegado independientemente a conclusiones similares. Muchos de ellos han enfrentado consecuencias por expresar estas interpretaciones públicamente. Transferencias inesperadas, reducción de responsabilidades, en algunos casos incluso amenazas veladas. Como si hubiera temas de los que simplemente no se puede hablar, verdades que es peligroso revelar. ¿Pero por qué? ¿Por qué una interpretación del Apocalipsis como manual de resistencia espiritual resulta más perturbadora para las instituciones que la interpretación tradicional del fin del mundo? La respuesta, creo yo, está en el poder transformador de la comprensión. Cuando las personas entienden que el texto está hablando de patrones reconocibles, de sistemas que pueden ser identificados y resistidos, se convierte en algo mucho más peligroso para quienes se benefician de esos mismos sistemas. Un cataclismo futuro es abstracto, lejano, puede generar miedo pero también pasividad. Una revelación sobre el presente es inmediatamente aplicable, transformadora, potencialmente revolucionaria en el sentido más profundo de la palabra. Y aquí llegamos a algo que me ha impresionado profundamente en estos años de investigación: la sincronía temporal de estas revelaciones. No es casualidad que estas interpretaciones estén emergiendo precisamente ahora, cuando los sistemas de control
han alcanzado una sofisticación sin precedentes en la historia humana. Es como si existiera una inteligencia superior, un cronómetro cósmico que libera las herramientas de comprensión exactamente cuando más las necesitamos. He observado este patrón en diferentes contextos. Durante las dictaduras militares de los años 70 y 80, surgieron teólogos de la liberación que reinterpretaron los textos bíblicos como llamados a la justicia social. Fueron perseguidos, silenciados, algunos desaparecieron. Ahora, cuando enfrentamos formas de control más sutiles pero igualmente totalizadoras, emergen interpretaciones que nos ayudan a comprender la mecánica espiritual de la resistencia. Y nuevamente son censuradas, minimizadas, atacadas. Esto me lleva a reflexionar sobre algo que trasciende lo meramente intelectual. ¿Es posible que el conocimiento espiritual tenga su propio cronograma? ¿Que exista algo así como una liberación programada de sabiduría que se activa cuando la humanidad alcanza ciertos umbrales críticos? Porque cuando uno mira la historia con perspectiva, encuentra este patrón una y otra vez. Momentos de crisis que coinciden con emergencias de comprensión, épocas de mayor oscuridad que generan las luces más brillantes. Un teólogo boliviano, el doctor Carlos Imaña, me explicó una vez esta paradoja con una metáfora que no he podido olvidar. Las estrellas, me dijo, son más visibles en las noches más oscuras, no porque brillen más, sino porque la oscuridad permite que su luz se manifieste con claridad. Tal vez las revelaciones espirituales operan de la misma manera, no aparecen para prevenir la oscuridad, sino para brillar a través de ella. Y cuando observo lo que está sucediendo en Latinoamérica desde esta perspectiva, cuando veo estos pequeños núcleos de resistencia espiritual que emergen en medio del aparente triunfo de los sistemas de control, me pregunto si no estamos presenciando precisamente eso. Una revelación que no viene a destruir nada, sino a mostrar lo que siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de confusión y miedo. Un apocalipsis en su sentido más literal y hermoso, el levantamiento del velo que nos impedía ver nuestra propia fuerza. Porque tal vez esa sea la verdadera profecía del Apocalipsis 13. No que un sistema totalitario va a triunfar inevitablemente, sino que cuando emerja seremos capaces de reconocerlo, y al reconocerlo, al comprender su mecánica, al ver a través de sus máscaras y mentiras, habremos dado el primer paso esencial para trascenderlo, no mediante la fuerza, sino mediante la claridad de visión que hace imposible seguir siendo engañados. Y al reconocerlo, al comprender su mecánica, al ver a través de sus máscaras y mentiras, habremos dado el primer paso esencial para trascenderlo, no mediante la fuerza, sino mediante la claridad de visión que hace imposible seguir siendo engañados. Pero surge entonces la pregunta inevitable, la que muchos de ustedes estarán formulando en este momento. ¿Y ahora qué? Si todo esto que hemos explorado es cierto, si realmente estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías ancestrales, si el sistema que describió Juan hace 2000 años está efectivamente desplegándose ante nuestros ojos en América Latina, ¿qué podemos hacer? ¿Qué papel nos corresponde como individuos en medio de esta trama que parece superar nuestra comprensión y nuestro poder de influencia? La respuesta, créanme, es mucho más poderosa de lo que imaginamos. He pasado décadas documentando testimonios, y si algo he aprendido es que los cambios más profundos en la historia humana nunca han comenzado en los palacios o en las instituciones. Siempre han germinado primero en la conciencia de personas aparentemente comunes que un día decidieron que ya no podían seguir viviendo en la mentira. Recuerdo el testimonio de María, una maestra de primaria en un pueblo de Honduras. Durante años había observado cómo los programas educativos se vaciaban progresivamente de contenido crítico, cómo se eliminaban sutilmente las referencias a la historia real de su país, cómo se promovían valores de consumo por encima de valores humanos. Un día, me contó, simplemente decidí que no iba a ser cómplice de esto. Comenzó a incluir en sus clases pequeñas dosis de pensamiento crítico, a enseñar a sus estudiantes a hacerse preguntas, a no aceptar información sin cuestionarla. El resultado, 5 años después, varios de esos niños, ya adolescentes, se convirtieron en líderes de movimientos estudiantiles que lograron frenar políticas educativas que hubieran significado una mayor alienación cultural. Una sola decisión individual, aparentemente insignificante, generó ondas que llegaron hasta los círculos del poder.
Esto no es casualidad, es la demostración de algo que las profecías siempre han sabido. El verdadero poder reside en la conciencia individual despierta. Cada decisión que tomamos en nuestro día a día, por pequeña que parezca, está contribuyendo a determinar el futuro colectivo. Cuando elegimos informarnos en lugar de aceptar pasivamente lo que nos dicen los medios masivos, estamos ejerciendo un acto de resistencia. Cuando decidimos comprar a productores locales en lugar de alimentar las grandes cadenas transnacionales que homogenizan nuestras culturas, estamos votando por un modelo diferente de sociedad. Cuando nos negamos a participar en la cultura del miedo y el enfrentamiento que tanto conviene al sistema, estamos construyendo puentes donde otros construyen muros. Conocí en México a Roberto, un contador que trabajaba para una corporación multinacional. Durante años había procesado números que no entendía completamente, hasta que un día se tomó el trabajo de investigar qué significaban realmente esas cifras. Descubrió que su empresa estaba utilizando complejos mecanismos financieros para evadir impuestos que hubieran financiado escuelas y hospitales en comunidades rurales. No podía seguir siendo parte de eso, me dijo. Renunció, perdió un salario alto, pero comenzó a trabajar como asesor financiero para cooperativas locales. Hoy, 5 años después, ha ayudado a decenas de pequeños productores a organizarse de manera que no dependan de los grandes intermediarios. Su decisión individual se multiplicó en beneficios para comunidades enteras. Porque la resistencia, la verdadera resistencia, no comienza con marchas o protestas. Comienza en la mente de cada individuo, cuando decide dejar de delegar su capacidad de pensar en otros. Cuando dejamos de aceptar que alguien más defina por nosotros qué es normal, qué es posible, qué es conveniente. En Argentina conocí a una psicóloga que se negó a aplicar protocolos terapéuticos que consideraba deshumanizantes. Comenzó a trabajar de manera independiente, desarrollando enfoques que respetaban la complejidad única de cada persona. Otros profesionales siguieron su ejemplo. Hoy existe toda una red de terapeutas que ofrecen alternativas a los modelos estandarizados que reducen al ser humano a algoritmos diagnósticos. Estos son ejemplos de lo que llamo pequeñas acciones que generan grandes cambios sistémicos. No se trata de heroísmos espectaculares, sino de decisiones cotidianas tomadas desde la lucidez. Y aquí radica algo fundamental. El sistema que hemos estado analizando depende absolutamente de nuestra complicidad pasiva. Necesita que aceptemos sus narrativas sin cuestionarlas, que participemos en sus dinámicas sin reflexionar, que entreguemos nuestro poder de decisión a cambio de comodidades o seguridades aparentes. Pero cuando mantenemos viva nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, cuando preservamos esa chispa de curiosidad que nos lleva a preguntarnos por qué las cosas son como son, el sistema pierde su poder sobre nosotros. Esto es contagioso. Una persona que piensa libremente inspira a otras a hacer lo mismo. Una familia que decide vivir según sus propios valores, sin dejarse dictar por las modas del momento, se convierte en un ejemplo que otras familias pueden seguir. Una comunidad que se organiza para resolver sus problemas sin esperar soluciones desde arriba demuestra que otro modelo de convivencia es posible. En Colombia conocí a toda una vereda que decidió desconectarse parcialmente del sistema financiero tradicional. Crearon su propia moneda local, desarrollaron sistemas de intercambio basados en trabajo y productos reales, organizaron su propia red de educación comunitaria. No se trató de un movimiento político en el sentido convencional, sino de una decisión práctica. Querían recuperar el control sobre sus vidas. El resultado ha sido una comunidad más resiliente, más cohesionada, menos dependiente de los vaivenes económicos globales. Estos ejemplos nos muestran algo crucial. El futuro no está predeterminado. Sí, estamos viviendo tiempos proféticos. Sí, podemos reconocer en nuestra época las dinámicas que describe Apocalipsis 13. Sí, el sistema de control global se está consolidando ante nuestros ojos, pero las profecías, contrario a lo que muchos creen, no son predicciones inevitables, son advertencias, son mapas que nos ayudan a comprender las fuerzas en juego para poder navegar con mayor sabiduría. Juan no escribió Apocalipsis para que nos resignáramos al destino que describe. Lo escribió para que reconociéramos las señales, para que mantuviéramos despierta nuestra capacidad de discernimiento, para que no nos dejáramos seducir por las apariencias del poder.
Su mensaje final no es de desesperanza, sino de esperanza activa. Quienes mantengan viva su conexión con la verdad, quienes no entreguen su conciencia al sistema, quienes preserven su capacidad de amor y compasión por encima de los miedos fabricados, esos escribirán el verdadero desenlace de esta historia. Y aquí estamos nosotros, en este momento crucial de la historia humana, con una responsabilidad que no podemos delegar en nadie más. Cada uno de nosotros tiene en sus manos la posibilidad de contribuir a un desenlace diferente, no mediante gestos grandilocuentes, sino mediante la revolución silenciosa de una conciencia que se niega a ser programada, de un corazón que se niega a ser endurecido, de una mente que se niega a dejar de hacerse preguntas. El futuro se está escribiendo ahora, en cada decisión que tomamos, en cada palabra que pronunciamos, en cada acto de valentía cotidiana que elegimos realizar. El desenlace de esta historia profética no está escrito